Hola de nuevo, soy Nicolás Brunetti y quería presentarles el tercer video de esta serie de videos dedicados a la sesión 12 sobre métodos de investigación mixtos. En la sesión 2, en el video 2, estuvimos repasando algunos aspectos complementarios e importantes sobre el diseño mixto de investigación. Repasamos algunas de las principales familias del proceso mixto. Vimos la familia de los simultáneos, de los secuenciales, de conversión, multinivel e integración total. También repasamos algunos de los aspectos o terminologías básicas que se utilizan, pero antes de eso también vimos algunas clasificaciones generales en términos de temporalidad, secuencialidad, énfasis, etc. Y como les acababa de decir, también repasamos algo sobre la terminología y la notación utilizada en este tipo de literatura que, como les decía, les va a permitir identificar rápidamente cuáles son las características. Finalmente, dedicamos unos momentos a entender algunos aspectos fundamentales sobre el flujo o de cómo generar un flujo para razonar la mejor manera de generar un problema de investigación mixto. Hablamos de definir el contexto y la población por aquí. También hablamos de tratar de ubicar las razones que nos llevaban a enunciar o a pensar nuestro problema en el marco de un diseño mixto y plantear objetivos de cada una de las ramas, cuanti y cual de este estudio, hasta definir un objetivo que realmente permitiera un estudio mixto. En este tercer video vamos a ver cómo elegir un diseño mixto, cuáles son algunos de los criterios, cuáles son algunas de las ventajas y desventajas. Vamos a ver cómo realizar la integración de los enfoques y en qué etapas se realiza esa integración. Y vamos a repasar muy rápidamente, muy brevemente, algunos diseños mixtos específicos. Con respecto a cómo elegir un diseño mixto, recuerden que habíamos hablado en el video anterior de 4 aspectos fundamentales que definían estas decisiones: la prioridad, la temporalidad, el propósito y dónde y cuándo se mixtura. Respecto a la prioridad, habíamos hablado que la pregunta era qué clase de datos tenían prioridad para nosotros, si más bien nos interesaban más datos quanti o más bien datos quali, o nos interesaban ambos por igual. Cuando hablamos de la temporalidad, yo les mencionaba qué nos pide el estudio específico que estamos planteando, qué nos pide muy entre comillas, ¿no? Qué nos plantea la situación, qué es lo que mejor se ajusta en términos temporales a la situación, si hacer un diseño secuencial u otro paralelo o concurrente. Sobre el propósito, la pregunta que nos hacíamos es cuál es el propósito de la integración de los datos quanti-quali, si nos interesaba más la triangulación, la complementariedad, el desarrollo, la iniciación, la expansión. ¿Se acuerdan de esa clasificación que vimos y repasamos de los videos anteriores? Y dónde y cuándo se mixtura, es decir, en qué parte del proceso o en qué fase o nivel se va a realizar la integración de esos resultados, ¿no? En algunos casos puede ser desde el inicio, en el planteamiento del problema, pero en otros casos no necesariamente eso se realiza en las fases iniciales. Puede ser más bien solamente en la fase de recolección o solamente en la fase de análisis, como suele ser, diría, en la mayoría de los casos, aunque no siempre es así. Eh, Al momento de elegir un diseño, podríamos preguntarnos si nos conviene elegir un diseño secuencial o otro concurrente. Y aquí les menciono 4 condiciones de ejecución de diseños concurrentes que se destacan bastante en la bibliografía. En primer lugar, cuando uno va a ejecutar un diseño mixto concurrente, siempre tiene que tener en cuenta que va a tener datos quanti y quali que van a ser recabados de forma paralela y separadamente. ¿Ok? En forma paralela y separadamente. Otro aspecto a tener en cuenta es la concurrencia del análisis. Esto quiere decir que ninguno de los análisis se construye sobre la base del otro enfoque. En realidad, como van a ver en el diagrama que les voy a mostrar a continuación, caminan en paralelo. En tercer lugar, la concurrencia en la interpretación. Esto quiere decir que los resultados no se consolidan hasta que no se ha realizado el análisis de los datos de manera separada. Entonces, como decía, primero análisis separado, luego interpretación concurrente.
Y las metainferencias, en este caso, se integran mediante el análisis de los hallazgos y las inferencias obtenidas por ambos métodos y su conexión generalmente en estos diseños sobre el final. Aquí pueden observar la figura planteada por Sampieri y colegas, donde se observa claramente que la comunicación inicial entre los dos métodos, acá en este caso podríamos tener la parte más cuantitativa y acá la parte más cualitativa, o viceversa, pero solo se encuentran o se comunican en esta fase conceptual, como habíamos observado anteriormente, y luego, como decía hace unos instantes, cada fase del proyecto, desde la recolección de los datos, la selección de los métodos, hasta el análisis y la discusión, se hacen de manera paralela y solo se encuentran los diseños concurrentes en el momento de generar las metainferencias, es decir, solo al final. Secuencial o recurrente, veamos en este caso algunos aspectos típicos de la ejecución secuencial, ¿no? Generalmente en este caso tenemos nuevamente dos etapas, una cualitativa y una cuantitativa. Muchas veces se habla de estos tipos de diseños secuenciales con una intención exploratoria, es decir, primero se produce cierto volumen de datos cualitativos, se definen los participantes y el contexto, y luego se intenta generalizar ese estudio a toda la población, a una población mayor. Perdón. En este caso se habla de que una fase informa a la otra, lo vamos a ver ahora, pero la idea es que una fase le da información e impulsa a la fase siguiente, le da forma. El análisis comienza antes de que todos los datos sean recolectados. Y en el caso, por ejemplo, de las evaluaciones guiadas por teoría, que son algunos ejemplos que pone Chen que son interesantes, se manejan estas dos ideas que me parece como ejemplos pueden ser relevantes, que son la idea de cambio de estrategia y la estrategia contextual revestida. El cambio de estrategia es una situación muy típica de los estudios mixtos, es donde algún aspecto quali nos ilumina o nos permite generar una teoría y el aspecto quanti nos permite aquilatarla o confirmar su solidez en una población un poco más grande. Este es un típico caso de construir teoría y luego testear teoría. En el caso de la estrategia contextual revestida, por más que el rótulo suene un poco extraño, en este caso lo que se dice es que lo quali recolecta información del contexto que nos permite mejorar la interpretación de datos cuantitativos que nosotros ya teníamos, ¿no? Muchas veces pasa que analizamos datos cuantitativos y sentimos que no logramos una profundidad o no logramos ponerle caras y carne a los datos. Esto es una cosa que suele pasar en la investigación. Entonces, en este caso, la estrategia contextual revestida permite darle un poco más de carne a los datos. Como ven en este diagrama presentado por Sampieri y colegas, claramente en los diseños secuenciales se empieza por una de las ramas, fase conceptual, fase empírica, análisis de datos, discusión, y luego se pasa a la otra rama, que puede ser la quanti o la quali, depende de cómo lo prefiramos, y luego se desarrollan estas cuatro fases hasta las metainferencias. Como ven, acá lo que se observa es esta idea de informar la otra fase. En este caso imaginen la fase quali informando a la fase quanti, o la fase quanti informando a la fase quali. Recuerden también que cuando hablábamos de las 5 tipos o familias de diseños, hablamos de los diseños de conversión, que eran aquellos que intentaban convertir al otro paradigma los datos y las evidencias para analizarlos con una perspectiva diferente. Hablábamos de cuantitativizar y cualitativizar, y hay muchos ejemplos en la bibliografía de este tipo de estudios que suelen ser bastante ambiciosos y llevan bastante trabajo, pero existen. Y en este caso, en el diagrama que presenta Sampieri, lo que ustedes pueden ver es, digamos, un diseño un poco más complejo, donde, por ejemplo,
se podría empezar por una fase que puede ser la cualitativa, por ejemplo, que va desde la fase conceptual hasta el análisis de datos, incluso volviendo un poco sobre sí misma para generar mejor información. Pero luego, por supuesto esto no lo mencioné, en la primera fase siempre hay una conexión, pero luego, como observan acá, se produce la tan mentada conversión de la que hablamos, ¿no? Cuando, por ejemplo, de la fase conceptual cuantitativa, perdón, se generan nuevos inputs para recoger información en la fase anterior, que en este caso podría ser la cualitativa, y al mismo tiempo esa nueva información empírica cualitativa genera un nuevo análisis de los resultados que se estaba dando en la otra fase, y finalmente, por supuesto, la convergencia hacia las metainferencias. Cuando hablamos de integración de enfoques, como les decía, una de las principales preguntas es en qué etapas vamos a generar esta integración, y créanme que esto tiene bastante sentido y genera muchas diferencias. Como les mencionaba, la integración total refería a la combinación interactiva en todas las etapas del estudio. Múltiples formas de implementación y básicamente una iteración muy intensa entre las dos ramas, cual y cuantitativa del estudio, en todas las fases. En este caso, la integración de los enfoques requiere, por supuesto, tener distintos niveles y pensar básicamente qué tan lejos queremos llegar. ¿Vamos a hacerla parcial o vamos a hacerla en todo el proceso? Esto puede introducir diferencias bastante importantes. En todo caso, tengan en cuenta 5 aspectos que me parecen fundamentales para la integración de los enfoques en los estudios mixtos. Por ejemplo, tengan en cuenta que van a requerir un buen manejo de métodos, probablemente de ambos métodos, en la medida de lo posible. Esta idea de mentalidad abierta, dinamismo y comunicación en el equipo es fundamental. Muchas veces los diseños mixtos no solo son mixtos porque se define un diseño mixto, sino porque los integrantes del equipo pertenecen a varias disciplinas, y eso hace que haya que traducir, que haya que hacer un esfuerzo por comunicar y por estar, digamos, avanzando de un modo coherente entre las diferentes vertientes teóricas que representa cada integrante del equipo. Tiene una fase, por supuesto, inductiva y deductiva. Ustedes pueden construir teoría y testear teoría o deducir. Agrega complejidad, pero toma las ventajas de ambos enfoques. Y ojo con esto que les quiero poner acá, porque también ha habido muchas críticas que lo que dicen es que además de tomar las ventajas de ambos enfoques, a veces lo que puede pasar es que también podrían ustedes comprar, entre comillas, o incorporarse las limitaciones de ambos enfoques, y en ese caso deberían tener cuidado. Esta es una crítica típica de algunos metodólogos que no están tan a favor del uso de diseños mixtos, que a veces terminan, digamos, utilizando como principal argumento que es que en vez de lo mejor de los dos mundos terminamos teniendo lo peor de ambos. No necesariamente es así, pero estén atentos porque eso les puede suceder. Básicamente, cuando uno se propone la integración de enfoques, lo que sucede, o algunos aspectos fundamentales, son que los resultados definitivos son reportados al final, aunque pueden también elaborarse informes parciales. El proceso es completamente interactivo, como les decía, lo van a ver ahora en el diagrama que les voy a presentar. Son útiles estos diseños de integración para lidiar con problemas complejos, donde hay muchos aspectos que se relacionan entre sí de un modo endógeno por momentos, donde no hay una linealidad, una secuencialidad muy clara, y los resultados se pueden generalizar, y si es factible se puede desarrollar teoría y probar hipótesis, incluso incorporar diferentes tipos de diseños. Como muestra en este caso Sampieri, los diseños mixtos de integración realmente se transforman en una especie de maraña donde se intercambian informaciones y insumos en todas las fases de ambas ramas, por supuesto, hasta la generación de metainferencias al final.
Para finalizar este video y sobre los diseños mixtos específicos, voy a ser muy breve porque hay un capítulo muy extenso en Sampieri y es mucha información como para condensar, pero tengan en cuenta que Sampieri lo que hace es plantear más o menos unos 8 subtipos de diseños mixtos específicos que constituyen variaciones y mezclas de los diseños más generales que habíamos visto y que, por ejemplo, combinan alcances, por ejemplo, exploratorios, explicativos, aquí los tienen, con temporalidad secuencial y concurrente, por ejemplo, el diseño transformativo secuencial o el de triangulación concurrente, propósitos, en este caso se habla de triangulación, por ejemplo, diseño de triangulación concurrente, e incluso familias, se habla de diseños transformativos o de integración. Si quieren obtener más información y más detalles sobre cada uno de estos diseños específicos, les recomiendo ir al capítulo indicado en la bibliografía del curso. Gracias y nos vemos pronto.